Increíbles secretos revelados. Bartender transforma la vida del jefe mafioso al derribar su copa Martín. Martín barría el suelo del bar, sumido en sus pensamientos mientras preparaba el lugar para otra noche de risas y secretos. Era un refugio para los habitantes del barrio, donde cada trago servido contenía historias de amor, desamor y sueños olvidados. Pero tras la añoranza de un mejor futuro para su madre y sus hermanos, su corazón latía con una preocupación constante, la oscuridad que acechaba entre los muros de ese lugar. Justo en ese instante, la puerta se abrió con un crujido ominoso, y, al girarse, sus ojos se encontraron con la figura imponente de Ramón, una sombra del pasado que había regresado para reclamar su territorio. El bar se paralizó. Ramón, el jefe mafioso más temido del barrio, había llegado. Su presencia envolvió el ambiente con un aire de tensión palpable. Cada cliente mantenía la mirada baja, el silencio era un grito ensordecedor. Martín sintió cómo su estómago se constriñó, un nudo de miedo y reticencia brotó en su interior al ver la expresión despectiva de Ramón, como si mirara a los demás como meros insectos. La sonrisa de antaño se había convertido en una mueca arrogante. Mientras trataba de mantener su compostura, el sudor comenzó a deslizarse por su frente. Tenía que ser fuerte, no solo por sí mismo, sino por su familia. La imagen de su madre, con las manos callosas y el rostro cansado, lo instó a no dejarse intimidar. Sin embargo, la presión dentro de él era un eco ensordecedor, un constante recordatorio del riesgo que implicaba confrontar a un monstruo como Ramón. «Solo sirve las copas, bartender», dijo Ramón, desestimando a Martín con un movimiento de la mano. Su tono despectivo hizo que el aire se tornara aún más denso. El corazón de Martín latía a 1000 por hora. Cada latido acentuaba su lucha interna. ¿Sería este el momento de plantarse? La imagen de su madre golpeó su mente. Su sacrificio debía significar algo. Fue en ese momento, con el fervor de sus recuerdos empujándolo, que un torrente de valor brotó en sus venas. Sin quererlo, un pequeño tropiezo hizo que la copa que Ramón sostenía se precipitara al suelo, estallando en una lluvia de cristal. Un silencio helado invadió el bar. Todos contenían la respiración. El aire estaba cargado de anticipación. El rostro de Ramón se tornó sombrío y, por un instante, la furia se apoderó de su mirada. «¿Qué has hecho?», rugió, su voz resonando como un trueno entre las paredes de ladrillo. El miedo envolvió a Martín, el mismo miedo que había tratado de ahogar en el fondo de un vaso. Sin embargo, una chispa inexplicable lo instó a hablar, y las palabras fluyeron de su boca como una lava ardiente. ¿Recuerdas quién eras antes de esto? Cada palabra que salía de su boca era un desafío, un eco del niño que jugaba en la calle con Ramón, quien había perdido su camino entre la oscuridad. Un silencio tenso se instaló en el bar. Lo que había comenzado como temor se tornó en una mezcla de esperanza y asombro. ¿Realmente podría enfrentar a quien había sido su amigo? La pregunta giraba en su mente como un torbellino, reviviendo la angustia entre el amor familiar y la traición de aquellos que se habían perdido en su propio ego. La mirada de Ramón cambió, una sombra de duda se reflejó en sus ojos, entre lo que había sido y lo que se había convertido. La batalla se libraba no solo en el bar, sino en el corazón de Martín, quien se cuestionaba si estaba dispuesto a arriesgar todo por la verdad que había olvidado su amigo. La fuerza no era cuestión de poder, sino de aceptar el amor que había dejado atrás. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos.
Martín sintió el sudor frío recorrer su espalda. La incertidumbre se cernía sobre él como una nube oscura. La decisión de Ramón podría cambiar todo. ¿Escogería el camino de la redención o se aferraría a la sombra de su pasado? Antes de que pudiera procesar, Ramón miró al suelo. Los trozos de cristal eran testigos silenciosos de lo que alguna vez había representado. El peso de la espera se volvió insoportable, y todos contuvieron el aliento, preguntándose si la noche terminaría en ruinas o con un destello de esperanza. ¿Podría el amor y la familia vencer al miedo que había atrapado a su amigo? La respuesta estaba a punto de romper la tensión, y el bar aguardaba en un silencio expectante. La mirada de Ramón permanecía fija en el suelo, como si el brillo de los fragmentos de vidrio pudiera ofrecerle respuestas a sus dilemas internos. La ira y la confusión se entrelazaban en su rostro, y Martín sintió que la atmósfera del bar se volvía irrespirable. Momentos como este, en los que la verdad se desliza entre las sombras, son escasos y valiosos. Aquí estaba él, un simple bartender, frente a un hombre que había elegido el terror como su forma de vida. Las palabras que acababa de pronunciar resonaban en su mente. Era un recordatorio del Ramón que conocía, el niño que soñaba con un futuro diferente, lejos de la violencia y la pobreza. Pero el desafío que había lanzado parecía haber despertado al monstruo dormido en Ramón, cuya existencia se aferraba a las sombras del pasado. ¿Qué era lo que realmente había cambiado en él? ¿Era posible que todavía hubiera un destello de luz en su corazón? La tensión se palpaba entre los clientes, ansiosos por entender la evolución del enfrentamiento. Martín se sentía vulnerabilizado, no solo por el posible estallido de violencia, sino por el hecho de que su propia vida podía volar por los aires si Ramón decidía vengarse. Sin embargo, en un acto de valentía, decidió no retroceder. Este era un punto de inflexión personal, y sabía que si quería salir adelante, debía correr el riesgo de ser sincero, incluso con su propio temor. ¿Te has mirado al espejo últimamente, Ramón? La pregunta salió de sus labios con un peso que lo abrumaba, como si cada sílaba estuviera cargada de significado. No eres solo el jefe mafioso, eres más que eso. Mira lo que has construido. Este poder, esta violencia, no son la respuesta. Las palabras se agolpaban en su mente, luchando por encontrar un sentido. Ramón levantó la vista, y el encuentro de sus miradas fue electrizante. En sus ojos, Martín pudo ver un destello, una chispa de duda. Tal vez no estaba tan perdido como Martín había asumido. Ramón había estado atrapado en un ciclo de miedo y control, un ciclo que parecía interminable. El silencio del bar se volvió más opresivo. La lucha interna de Ramón era palpable, como si el peso de sus elecciones le cayera sobre los hombros. La voz de su madre, igual que la de Martín, parecía resonar en su mente. «¿Qué importa? Ya no soy el niño de antes», respondió Ramón, con una mezcla de desprecio y dolor. «Ese niño está muerto, Martín». Pero Martín no se rindió. Este era el momento en que las palabras podían hacer la diferencia. «No, Ramón, el niño está vivo. Solo necesitas permitirle regresar. La oscuridad solo gana si tú se lo permites». La convicción en su propia voz lo sorprendió. Nunca antes había hablado con tanta firmeza y fuerza. El tiempo pareció estancarse. En el fondo del bar, algunos clientes se atrevían a alzar la mirada, sus corazones latiendo en un único compás de esperanza. Después de lo que pareció una eternidad, Ramón respiró hondo, como si se preparara para una batalla interna mayor que la que había librado hasta ahora. Martín sintió cómo su propio corazón se aceleraba, consciente de que este momento era un verdadero hito en su vida. Había cruzado la línea entre el miedo y la valentía, y el hecho de haberlo hecho le dio una perspectiva renovada. La verdad iba más allá de lo que había concebido. Pero en el fondo, Martín sabía que lo que estaba sucediendo era solo el principio. Mientras Ramón contemplaba su propia redención o condena, el ambiente a su alrededor se tornaba más tenso, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. Esa noche en el bar se estaba convirtiendo en el escenario de una confrontación que podría cambiar la vida de todos los involucrados, y su propia transformación apenas comenzaba. Sin embargo, lo que Martín no sabía era
que tras esta batalla verbal, nuevos secretos y conflictos casi insuperables estaban a punto de revelarse. Un crujido en la puerta lo hizo girar. Un nuevo visitante, de apariencia sombría, había llegado para interrumpir. ¿Qué nuevos desafíos acarrearía su presencia? La inquietud se apoderó de él mientras un escalofrío recorría su espalda, anunciando cambios que ni siquiera podía imaginar. La figura en la puerta contrastaba con la de Ramón. Era como un espectro imprevisto, con un aire de autoridad que eclipsaba la tensión existente. Cuando el visitante dio un paso hacia el bar, el aire se volvió denso y los murmullos cesaron. Martín sintió que su corazón latía con más fuerza. Aquel nuevo rostro podía ser el catalizador de eventos que cambiarían el rumbo de todo. Sin embargo, también podía ser una amenaza mortal. Ramón, aún atrapado en el torbellino de emociones, no desplegó la misma inquietud que el resto. Sus ojos se afilaron al reconocer al extraño. Martín se dio cuenta de que había algo familiar en ese individuo, un eco de un pasado que trazaba ya líneas definidas en la conducta de Ramón. La llegada de ese hombre podía cambiar nuevamente las reglas del juego. La inquietud inicial se convirtió en curiosidad. ¿Quién era este nuevo jugador en el tablero? Su actitud era provocadora, como si supiera que su mera presencia desestabilizaría las estructuras que Ramón había intentado construir a su alrededor. De pronto, el poder de las decisiones se entrelazaban en un hilo delgado. Martín no podía ignorar la posibilidad de que este encuentro forzara a Ramón a tomar decisiones críticas sobre su vida. Mientras el extraño avanzaba, Martín se dio cuenta de su propia vulnerabilidad. Había cruzado la línea con Ramón, invitándolo a explorar su yo más auténtico. Sin embargo, se encontraba de nuevo al borde del abismo, temiendo el impacto que esa confrontación podía tener no solo en Ramón, sino también en él mismo. Su valentía se tambaleaba frente a lo desconocido, cuestionándose qué tan firme era su propia convicción. ¿Qué haces aquí? La voz de Ramón sonó más grave de lo habitual. Martín observó el cambio que se gestaba en él, una mezcla de desafío y miedo, una lucha entre el hombre que había sido y el que estaba tratando de ser. El extraño sonrió, casi con malicia, antes de responder. «He venido a reclamarte, hermano. Es hora de que dejes de jugar a ser lo que no eres». Las palabras resonaron con fuerza en el bar, creando una atmósfera electrizante. Martín sintió que un escalofrío le recorría la espalda. En ese instante comprendió que esta confrontación no solo se trataba de Ramón, sino que estaba proyectando su propia búsqueda de un sentido de pertenencia y propósito. ¿Qué estaba dispuesto a arriesgar para lograr una transformación personal? ¿Hasta dónde lo llevaba su empatía? La tensión entre los tres se hizo casi visible, como si un hilo invisible los atara a todos. Ramón, que solía ser el controlador, parecía perder su asidero. Mientras tanto, Martín se sintió impulsado a aprovechar ese momento decisivo. Quizás había algo más que temores y luchas. Podía haber un camino compartido hacia la redención. En su interior, Martín comenzó a formular un plan. Cada palabra, cada desliz y cada gesto contaban en este delicado juego. Tenía que moverse con cautela, buscando intercalar sus intervenciones de tal modo que la vulnerabilidad de Ramón saliera a la luz sin verse aplastada. A fin de cuentas, su propia transformación estaba atada a la de Ramón, por más que no pudiera haberlo anticipado. ¿Así que la violencia es lo que eres ahora? ¿No anhelas un futuro diferente?, se atrevió a preguntar Martín, midiendo sus palabras con el cuidado de un cuchillo afilado. En ese instante, lo que estaba en juego trascendía a Ramón. También era su propia búsqueda de autenticidad. A medida que las palabras flotaban en el aire, la atmósfera del bar cambiaba. Las miradas de los demás volvían hacia ellos, con la esperanza de que Batman pudiera lograr lo imposible. Ramón permaneció en silencio, atrapado en una tormenta interna, y Martín esperó a que esa chispa de verdad volviera a iluminar su rostro, mientras el extraño observaba con una sonrisa burlona. Pero todo lo que había dicho y todo lo que estaba por suceder se tornaba en una revelación dolorosa.
¿Estaba su propia lucha por la verdad arriesgando la vida de Ramón? La pregunta lo atormentó mientras el próximo movimiento se mantenía en el aire, anticipando una revelación que podría definir en un momento. La tensión era palpable, y Martín sabía que no podía dejarse llevar por el miedo. Lo que vendría al día siguiente marcaría un punto de inflexión, no solo para Ramón, sino también para él. La penumbra del cambio ya había comenzado a arrastrarlos, y el camino aún estaba lleno de sorpresas inesperadas. Todo dependía de si se atrevían a enfrentarlo. El silencio en el bar era abrumador. Martín respiró profundamente, intentando reponer la calma que necesitaba. Había un abismo entre lo que estaba sintiendo y lo que debía expresar. Ramón, con esa mirada perdida en el aire, parecía un hombre que buscaba su camino entre dos mundos. Esa búsqueda estaba ahora expuesta, despojada de sus defensas. Martín se percató de que el extraño, al que el bar había convertido en el centro de atención, era una representación de los miedos de Ramón, pero también de los suyos. Sabía que, para ayudar a Ramón, necesitaba primero despojarse de su propia ligadura al miedo e inseguridad. Cada segundo que pasaba se convertía en un desafío personal. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por él? La noche avanzaba, y Martín notó que la discusión comenzaba a girar hacia un lugar más oscuro. El extraño se burlaba de Ramón, lo que le hizo apretar los puños en su lugar. Esa burla era una invitación para que su amigo se sumergiera en la violencia que también conocía. Tal vez pretendía ser un reflejo distorsionado de lo que había sido una vez. Martín comprendía que estaba ante una encrucijada, ser un testigo pasivo o actuar y enfrentarse a la intimidación. Quizás tu futuro sea ser un delincuente, continuó el extraño, con una sonrisa despectiva que provocó un ligero escalofrío en Martín. En ese instante, se dio cuenta de que estaba esperando el momento oportuno. La revelación llegó con una fuerza abrumadora. La lucha de Ramón por encontrar su lugar en el mundo también era la suya. ¿Qué futuro deseaba construir? Martín dio un paso adelante, la voz resonando en su interior. Si ese es tu futuro, te invito a que lo reconsideres. Eres más que eso, Ramón. La fuerza de su afirmación resonó en los rincones del bar. La declaración arremetía contra el bullicio de advertencias que el extraño simplemente usaba como un arma de control. Sin embargo, sintió el peso de las expectativas ajenas, las miradas que los evaluaban como piezas de ajedrez en un tablero. Él también estaba jugando, pero con un objetivo diferente. Se trataba de mostrarle a Ramón que había un espacio donde las decisiones podían ser más que respuestas a las exigencias de otros. Martín necesitaba demostrarle que el coraje podía ser una luz en medio de la oscuridad. Ramón, al captar la firmeza de aquellas palabras, giró lentamente su cabeza hacia Martín. Las sombras que solían nublar su mirada comenzaron a despejarse, aunque todavía había lucha en sus ojos. Era un destello de posibilidad, una conexión reveladora de que quizás no estaban tan solos en sus respectivas batallas. Pero el extraño no se dejaría intimidar tan fácilmente. Se acercó a Ramón y susurró algo que provocó una tensión palpable. Martín sintió que el aire se volvía más pesado, y con ese cambio comprendió que necesitaba actuar con rapidez. Se dieron cuenta de que el tiempo se agotaba y las decisiones debían ser tomadas antes de que el caos se desatara. Este es el momento de elegir, insistió Martín, sintiendo el impulso de rescatar no solo a Ramón, sino también su visión de futuro. No permitas que las sombras decidan por ti. Era su momento para ser un compañero en la lucha, no solo un espectador. El bar se convirtió en un campo de batalla psicológica, donde posturas temerosas chocaban con la valentía renovada de una amistad que luchaba por resurgir. La voz de Ramón, aunque temblorosa, finalmente rompió el silencio. ¿Qué haces, Martín? No puedes simplemente esperar a que me defina alguien más. Ese simple momento de enfrentamiento se tornó en una visión compartida. Ambos estaban atrapados en sus respectivas batallas, y por primera vez, en mucho tiempo, Martín sintió que podía ser un catalizador en la transformación no solo de Ramón, sino también de sí mismo. La bruma de sus propios temores se despejaba. Pero la tensión estaba lejos de disiparse.
Con la mirada entrelazada, Ramón y Martín sabían que el cambio los aguardaba, pero también la posibilidad de un mayor conflicto. Y, mientras el extraño observaba desde el fondo, se sentía más como un enemigo que nunca. Un hermano. La decisión estaba en el aire, fluyendo entre ellos, como una chispa esperando a encender un fuego que podría consumirlo todo. La verdadera pregunta ahora no era solo qué harían uno con el otro, sino qué dejarían atrás al atreverse a enfrentarse a sus verdades. El instante vital estaba ahí, a punto de romperse. ¿Podían realmente desafiar sus respectivos destinos? Y sobre todo, ¿qué nuevas revelaciones estaban dispuestos a enfrentar? La tensión parecía concentrarse en el espacio entre Martín y Ramón, como si el aire estuviera cargado de electricidad. En ese instante, la mirada de Ramón se afiló, una chispa de determinación iluminó sus ojos. El extraño, sintiendo que su poder de intimidación se desvanecía, retrocedió un paso. La reacción de Ramón rompió la inercia, y con ello, Martín se sintió compelido a afianzarse aún más en su papel de apoyo. «Esto no es solo sobre mí», pronunció Ramón, su voz ahora más fuerte y decidida. «Esto es sobre lo que hemos permitido que otros piensen de nosotros». Sus palabras resonaban, y Martín supo que estaban cruzando una frontera invisible hacia una nueva realidad. Era un momento de vulnerabilidad que exigía valor. Aunque la incomodidad se aferraba a él, comenzó a entender que renunciar a esa incomodidad representaba un primer paso hacia el cambio. Martín sintió cómo las miradas en el bar se tornaban inquisitivas y hasta morbosas. En segundos sentiría ese mismo peso que lo había aplastado tantas veces, el juicio de lo ajeno. Pero en esa fracción de segundo se preguntó quién realmente importaba en esa dinámica. «Debemos dejar de ser los personajes de la historia que otros escriben», añadió, sosteniendo la mirada de Ramón con firmeza, como si su conexión pudiera sostener el empuje necesario para avanzar. El extraño, visiblemente frustrado, intentaba readaptar su dominio. Pero, como si hubieran entrado en un pacto tácito, Martín y Ramón se encontraban en una sintonía inesperada. Se trataba de dos chicos que, a pesar de sus errores y miedos, finalmente se aferraban a luces que no podrían ser apagadas. Era un reconocimiento de que, tanto en la vida como en el bar, las batallas no solo se ganan mediante la confrontación física, sino a través del acto de elegir no rendirse. «Y si nos redefinimos, ¿qué te parece si caminamos hacia algo más grande?», propuso Martín, con un tono cargado de esperanza. Esa posibilidad parecía casi real, pero era precisamente lo que había estado buscando. No solo por Ramón, sino por sí mismo, por su propia metamorfosis hacia lo que podría llegar a ser verdaderamente. La atmósfera del bar comenzó a transformarse. Cada elemento del lugar parecía volverse un espectador de la lucha interior que se desarrollaba. La campanilla de la puerta sonó cuando entraron nuevos clientes, lo que obligó al extraño a desviar su atención. Era como si el universo, de alguna manera, le diera espacio a Martín y Ramón para fortalecer sus convicciones. Era el momento perfecto para despegarse del peso del juicio ajeno. Sin embargo, el extraño, incapaz de asumir su derrota, se abalanzó nuevamente, apretando los dientes y arrugando el entrecejo en un intento de recuperar el control. ¿Crees que puedes cambiar las cosas solo con palabras? El mundo no es tan amable, ripostó, su voz llena de rencor. Pero en ese aviso había un matiz de miedo que Martín señaló a Ramón. Lo sé, el mundo puede ser hostil, pero también puede ser un lugar donde elegimos cómo actuar, respondió Ramón, y con esas palabras supo que su viaje personal estaba a punto de comenzar. Ahora entendía que dejar de lado la narrativa impuesta por los demás sería clave en su camino hacia la autoafirmación. La metamorfosis no sería sencilla, pero el primer paso había sido dado. El rostro de Ramón brillaba con una mezcla de temor y excitación. Un camino lleno de posibilidades se abría frente a ellos, y, en la misma medida, un nuevo reto se anunciaba. Mientras el extraño se acercaba, la decisión de enfrentarlo era inminente, y el tiempo parecía apremiar. Quebrar las cadenas del pasado solo sería posible enfrentando el presente.
Martín, sintiendo un torrente de adrenalina, comprendió que su papel no se limitaría a ser un vocero de cambio para Ramón. Era un viaje que ambos tendrían que recorrer juntos. Imaginemos el futuro que realmente queremos, pero para eso debemos enfrentarlo, y no solo con palabras, concluyó, su corazón latiendo con fuerza. El momento era crítico, la dirección que tomarían se plasmaría en un instante. Con una mirada resuelta, Ramón se preparó para desafiar no solo al extraño, sino a todos los que habían moldeado su visión de quién debía ser. La incertidumbre era palpable, pero los dos amigos comprendieron que podrían volar alto si decidían dar ese primer paso, aunque, por ahora, las sombras aún acechaban desde lo lejos. Todo dependía de ellos. ¿Podrían realmente transformar su futuro al enfrentarse a lo que habían sido? Justo en ese instante, una pregunta les atravesó la mente. ¿Cuánto estarían dispuestos a perder para reclamar su identidad? La respuesta aguardaba, envolviendo el ambiente con una sensación electrizante que presagiaba tanto la transformación como el peligro. La confrontación era inminente y el tiempo se sentía como un precipicio en el que tanto Ramón podrían caer. A medida que el extraño avanzaba, Ramón no retrocedía, su postura se endurecía. Era un cambio notable, la confianza que antes parecía distante, ahora emanaba de él, y Martín lo sentía. Sin embargo, no solo era la evolución de Ramón lo que despertaba en él un insólito orgullo. Era también la percepción de su propia transformación emergente, como una mariposa aún en su crisálida luchando por liberarse. La adrenalina impulsaba el ritmo de su corazón, y cada latido se convertía en un mantra de determinación. Esto es solo el principio. Aunque el miedo al fracaso parecía susurrar en su oído, Martín respiraba el desafío. Había algo resuelto en ellos, un entendimiento mutuo de que cada palabra pronunciada, cada paso dado hacia adelante, sería un gesto de reclamación personal. Así se convirtió en un pacto. No solo estaban allí para enfrentar al extraño, sino para enfrentar a la versión de sí mismos que habían dejado que otros definieran. A medida que la tensión crecía, Martín decidió que no solo enfrentaría al extraño, sino que también se confrontaría a sí mismo. ¿Cuánto tiempo había pasado sintiéndose pequeño, viviendo entre sombras? Ahora tenía la oportunidad de ser más que un observador pasivo de su vida. La idea de tomar el poder, de esculpir su camino, lo llenó de una energía que desbordaba de sus poros. «Vamos, Ramón», dijo Martín, su voz resonando por encima del bar, atrayendo la atención de quienes estaban cerca. «No solo estamos aquí para defendernos, estamos aquí para mostrar que somos más fuertes que nuestras circunstancias. Unidos no nos detendrán». El extraño titubeó. Esa chispa en la voz de Martín había provocado una fricción entre su prepotencia y la nueva realidad que se estaba formando frente a él. Ramón, notando el cambio, respiró profundamente y tomó la iniciativa. Sus músculos se tensaron, no por la amenaza que representaba el extraño, sino por la fuerza que estaba cultivando dentro de sí. Ambos se dieron cuenta de que la batalla no era solo física, sino un ejercicio de voluntad, un giro de la narrativa. «Es ahora o nunca», pensó Ramón, mientras lanzaba una mirada decisiva a Martín. Se dio cuenta de que la verdadera victoria no sería derrotar al extraño, sino redeterminar lo que significaban para ellos mismos. La atmósfera en el bar se volvió palpable. Cada mirada atenta, cada susurro, era un eco de sus propias dudas y anhelos. El camino que decidieran tomar no solo les afectaría a ellos, sino a todos los que los observaban. Ramón sintió el peso de esta responsabilidad, pero también la liberación que conllevaba. Era momento de hacerse cargo de su propia narrativa. El extraño, nervioso ante la amalgama de coraje que se desprendía de los jóvenes, estaba perdiendo su dominio sobre la situación. En su rostro se dibujaba la incertidumbre, y en un arrebato de desesperación retrocedió un paso. «¿Así que creen que cambiarán el mundo con solo un par de palabras?» «Sí», contestó Ramón sin titubear, «porque nuestras acciones empiezan con nuestras palabras.
El cambio verdadero comienza aquí y ahora. La sed de cambio había prendido. Martín observó el rostro de su compañero, y en ese instante se dio cuenta de que su viaje no solo era la búsqueda de una identidad, sino la forja de una conexión que los llevaría más allá de sus propios miedos. Mientras se preparaban para la confrontación final, una pregunta surgía como un eco en sus mentes. ¿Podrían realmente convertirse en autores de su propia historia, o volverían a ser figuras de un relato ajeno? La respuesta pulsaba tensa entre ellos, dispuesta a revelarse. Afuera, la noche seguía avanzando, pero dentro del bar, el destino de Ramón y Martín parecía estar en suspenso, esperando ser escrito. De verdad decisivo. Un nuevo giro en su viaje se aproximaba, y con ello la revelación de secretos aún no desvelados. La tensión en el bar era inconfundible. Martín y Ramón intercambiaron miradas de complicidad, un entendimiento profundo que trasciende las palabras. La mirada del extraño se tornó en desdén, pero a la vez en asombro. Era un momento definitivo, no solo para ellos, sino para cualquiera que hubiera luchado contra la sombra de su propio miedo. A medida que la atmósfera se cargaba de electricidad, Martín sintió que, aunque toda su vida había sido un receptáculo de inseguridades, ahora era el arquitecto de su propia existencia. Su voz resonó con una claridad inesperada. No somos solo dos chicos enfrentando a un extraño, somos los portadores de un nuevo destino. Con cada afirmación, apreciaba la fuerza que emergía desde lo más profundo de su ser, como si cada palabra fuera un ladrillo en la construcción de una fortaleza interna, un lugar donde sus miedos ya no tendrían poder. Con Ramón a su lado, la confrontación ya no era un acto de desesperación, sino uno revelador. Se estaban encontrando a sí mismos en medio de la tormenta. Lo que tenemos que enfrentar no es solo a este individuo, sino el legado de todas las veces que nos hemos sentido dominados por nuestra propia indiferencia, pensó Martín, sintiendo que la urgencia de su voz iba más allá de simplemente ser escuchados. Era una llamada a la acción, un grito ensordecedor contra la complacencia. Ramón, notando el impacto que tenía su compañero sobre el público, decidió sumarse al fervor entrelazando sus palabras con las de Martín. Es la ocultación de nuestros verdaderos deseos lo que nos ha mantenido cautivos, no más. Estamos aquí para despojarnos de las cadenas invisibles que otros han colocado en nosotros. El extraño, atrincherado en su propio orgullo, ya no parecía seguro de su dominio en la sala. Las miradas de los presentes comenzaron a transformarse, reflejando la incertidumbre que él había imbuido en ellos. Como una tormenta que empieza a formar oleaje, pronto la situación dejó de ser solo un enfrentamiento y se convirtió en un momento de transformación colectiva. Dentro de esta vorágine interna, Martín experimentó una epifanía. En lugar de huir del conflicto, tenía que abrazarlo. La lucha por su propia voz no era un lujo, sino una necesidad. Se cuestionaba cuánto había permitido que los demás definieran sus límites. No solo ante el extraño, sino ante la vida misma, su historia merecía ser contada, y ello requería valentía. Con cada interacción sentía que una nueva fuerza emergía no solo en él, sino también en los que observaban. Sabía que Stanley, el bartender, observaba desde su lado del bar, como un testigo de esta metamorfosis. La mirada avisora de Stanley parecía sugerir que él había vivido este proceso en algún momento de su vida. La posibilidad de cambiar el rumbo de su historia prendió fuego a la imaginación de Martín. Los murmullos crecieron entre la multitud. El extraño dejó caer la máscara de indiferencia y la incertidumbre empañó su mirada. Una chispa de interés se encendió en su interior, como si se viera obligado a cuestionar su propia identidad en lugar de seguir dominándolos. Martín, sintiendo el pivote de la tensión, se adentró en sus pensamientos. ¿Podía alguien como él, que había estado atrapado en un ciclo de mediocridad, redefinir su papel en este mundo? La respuesta debe surgir de este momento, reflexionó. El futuro estaba a un paso de ser reescrito. La atmósfera dejó de ser solo una arena de confrontación. Había tomado el matiz de una revelación, una renovación. Pero ¿sería suficiente para desbordar las capas de resistencia que el extraño había construido a su alrededor?
Mientras la incertidumbre se transformaba en una presencia palpable, Martín sintió cómo su resolución comenzaba a consolidarse. Quería dar un paso hacia adelante, pero la pregunta seguía acechando en su mente. ¿Qué se necesitaba para entrar a un nuevo capítulo de su vida? En ese instante decisivo, ambos, Ramón y Martín, comprendieron que la historia no era solo de un enfrentamiento, sino un viaje hacia el autodescubrimiento. La batalla había comenzado, pero el verdadero desafío todavía estaba por venir. Las palabras colgaban en el aire, esperando el momento adecuado para golpear. ¿Los llevaría a una victoria personal o serían empujados de nuevo hacia la sombra? Mientras la música del bar parecía desvanecerse en un silencio ominoso, el desenlace estaba a punto de revelarse, y con él los secretos que cambiarían para siempre sus realidades. La próxima decisión no sería solo sobre lo que enfrentarían, sino sobre quiénes elegirían convertirse. Martín se enfrentó al extraño no solo como un individuo en la sala, sino como un símbolo de todas las veces que había dejado que otros dictaran su valía. La determinación comenzaba a palpitarse en las sienes, cada latido era un paso firme hacia el autoconocimiento. Se dio cuenta de que, en ese momento, no era suficiente tener valor, necesitaba aprovechar esta energía para explorar los confines de su identidad. El extraño, intimidado por la transformación palpable de la sala, ahora se encontraba menos como un verdugo y más como un observador. Las murmuraciones del público resonaban en la mente de Martín, recordándole que su voz podía resonar mucho más allá de esas paredes. ¿Y si yo pudiera ser el catalizador de un cambio real?, se preguntó. La necesidad de actuar sobre ese pensamiento se erguía firme como un timón que guiaba su barco en una tormenta. «Demos un paso más allá», dijo Martín, girándose hacia Ramón, cuya mirada reflejaba una mezcla de emoción y expectativa. «No solo estamos aquí para desafiarlos, sino para construir nuestras propias verdades. Este momento es nuestra plataforma». El brillo en sus ojos chocaba con la tapa opaca de la indecisión que había mantenido su vida en una trinchera de mediocridad. Sintiendo el fervor en sus palabras, Ramón añadió: «Si nadie se atreve a ser auténtico, nunca veremos el mundo que realmente deseamos». ¿Quiénes somos si no somos valientes? Martín contempló la profundidad de esa afirmación. Se preguntó si su autoconocimiento había estado enterrado bajo capas de miedo y duda. Esa posibilidad lo asustó, pero también lo excitó. La figura del extraño se desvanecía, no solo físicamente, sino también en su capacidad de intimidar. La energía en el área comenzó a coagularse en algo tangible, como algo que se podía tocar. Martín hizo una pausa, notando cómo la multitud contenía el aliento, esperando cada palabra. Era como si el aire se hubiera vuelto denso, cargado con la promesa de alguna revelación. Martín respiró hondo y levantó la voz un poco más, sintiendo cómo la confianza se afianzaba en su pecho. La batalla que luchamos aquí es interna, amigos. Cada vez que callamos nuestros deseos, estamos construyendo muros alrededor de nuestros sueños. Hoy, aquí, vamos a romper esas cadenas. Esa declaración resonó con fuerza. El efecto de sus palabras comenzaba a crear ondas en las caras de quienes asintieron, como si se sintieran tocados por una revelación colectiva. Mientras el extraño se encogía, Mem Lila, una mujer mayor y sabia que había estado en el bar durante años, se levantó lentamente de su taburete. Sus ojos brillaban con un conocimiento que excedía el tiempo. Observó a Martín y luego al extraño, como si estuviera diseccionando la escena que se desarrollaba entre ella. Era el momento culminante, el duelo no anunciado entre el valor y el miedo. «¿Y tú? ¿Quién eres realmente?», preguntó, dirigiéndose a Martín. La atención volvió a él como un rayo. La pregunta resonó en su mente, desnudando sus inseguridades. No era solo un desafío verbal, era un viaje íntimo hacia lo más profundo de su ser. Martín sintió que cada palabra pedía ser escuchada. «Soy alguien que busca libertad de la incertidumbre que me ha acompañado toda la vida», respondió, dejando caer los muros que había tratado de erigir.
Su voz sonó firme, casi como si esa afirmación fuera una declaración formal, un reclamo de su existencia en el mundo. Mientras el ambiente del bar palpita con la posibilidad de una nueva dirección, la luz del conocimiento brilló intensamente en sus corazones. Pero en el fondo de la mente de Martín, una nueva pregunta surgía. ¿Qué camino tomarían ahora? Sabía que el verdadero desafío aún no había comenzado. El extraño, que se había presentado como un antagonista, podía transformarse en un aliado, o tal vez en una prueba más de su crecimiento. Martín sintió cómo el futuro se desplegaba ante él, lleno de potencial pero también de riesgos inminentes. ¿Está él listo para jugar su papel en este juego de poder?, se cuestionó. Mientras una niebla de incertidumbre se cernía de nuevo en la habitación, Martín sabía que cada decisión que tomara podría cambiar el curso de su vida. Todo estaba en juego, y en ese juego sus límites estaban a punto de ser desafiados de maneras inimaginables. Martín se sintió absorbido por el eco de sus propias palabras. La energía en la sala, antes tensa y difusa, ahora vibraba con un nuevo sentido de propósito. Las miradas de los presentes lo sostenían, como si alzaran sus esperanzas y sueños en una sola voz. La pregunta de Madame Lila se convertía en un mantra. ¿Quién eres realmente? Esa incertidumbre que antes lo había paralizado, ahora lo empujaba a una nueva realidad. La respuesta no estaba fuera de él, sino dentro de su propio ser. Cada parte de su historia comenzaba a entrelazarse, cada fracaso se convertía en un ladrillo más en su fundación. ¿Era posible que, al despojarse de las expectativas ajenas, pudiera finalmente hallarse a sí mismo? Esa noción lo aterraba y le emocionaba a la vez. El extraño, aunque aún presente, parecía perder su poder a medida que Martín se afirmaba. Sin embargo, en lo profundo de su mente, el enfrentamiento no hacía más que empezar. Con cada segundo que pasaba, se visualizaba navegando entre dos mundos, el que había sido y el que anhelaba construir. El desafío estaba claro. Si alguna vez quería ser visto, tendría que mostrarse valiente frente a lo desconocido. Se volvió hacia el extraño, sintiendo que la adversidad formaba parte de su recorrido de autodescubrimiento. «Este momento no es solo mío», comenzó, el tono firme resonando en la sala. «Es nuestro. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en esta búsqueda de autenticidad. Hemos dejado de lado nuestra esencia, pero hoy decidimos volver a abrazarla». Martín notó cómo algunos en el público asintieron con la cabeza, mientras otros aún lucían incrédulos. La mezcla de emociones le trajo claridad. La vulnerabilidad no era debilidad, era fortaleza. La verdadera transformación empezaba en su interior, un viaje que solo podía lograr si se atrevía a honrar sus propias preguntas y deseos. «¿Y tú?», continuó, dirigiéndose a un grupo que aún rehuía el cambio. «¿Qué los detiene? ¿El miedo al fracaso? ¿El juicio de los demás?». Mientras hablaba, sondeaba las caras en la multitud, buscando que la chispa de la autoconfianza llamara la atención, incluso en aquellos que temían romper su silencio. Sabía que cada lucha personal reflejaba la suya, que estaban todos en este viaje juntos, aunque cada uno estuviera luchando batallas secretas. Un silencio profundo cubrió la sala, y Martín sintió cómo un nuevo destino se estaba formando. La tensión en el aire era palpable, la atmósfera vibraba como si el espacio entre ellos estuviera tejido con sus ambiciones y esperanzas. Nadie hablaba, todos estaban inmersos en la reflexión que él había iniciado. Pero en un rincón, el extraño no se había movido. Su energía opresiva se mantuvo, retadora. Parece que había algo más que él ocultaba, un secreto que se escondía detrás de su fachada de seguridad. Todo el camino hacia su autoafirmación parecía estar ligado a ese enfrentamiento directo, a desmitificar lo que lo había sometido. ¿Qué pasaría si la confrontación con el extraño era en realidad una confrontación consigo mismo? Ese pensamiento golpeó a Martín con una urgencia renovada. La lucha que sentía en su interior ahora era más clara.
Ya no se trataba solo de un desafío personal, sino de un viaje hacia la verdad. Mientras los murmullos empezaban a retomar vida en la sala, Martín supuso que tal vez las respuestas no se desvelarían todas de una vez. Aquel fue solo el primer paso. El verdadero reto consistía en continuar explorando los límites, enfrentar al extraño en su totalidad y descubrir qué haría cuando sus verdades chocaran con la de los demás. El valor que había encontrado era apenas el principio. Sabía que el camino por delante estaría lleno de decisiones difíciles, pero también de descubrimientos inesperados. Y mientras se preparaba para el siguiente movimiento, el nudo en su estómago le recordaba que estaba a punto de desatar las cadenas que lo habían mantenido cautivo durante tanto tiempo. La sala tembló con la expectativa, y el futuro se presentó ante él como una hoja en blanco. ¿Seré capaz de traspasar los límites que me han definido?, pensó con ansias. Pero la respuesta estaba aún lejos, cargada de desafíos que probablemente cambiarían todo lo que pensaba conocer. Todo pronto se definiría en el próximo paso que decidiera tomar. Martín respiró profundamente, sintiendo el peso del momento. Frente a él, el extraño representaba la personificación de todos los obstáculos que había enfrentado a lo largo de su vida. La atmósfera en el bar se cargaba de energía, de un cambio palpable que hacía tiempo que no sentía. Decidido, avanzó unos pasos hacia el extraño, cuyo rostro era un lienzo de desdén y desafío. Sin embargo, en el fondo de su mirada Martín notaba que algo había cambiado. La incertidumbre se entrelazaba con el miedo, y eso era algo que podía aprovechar. «No soy solo un bartender», comenzó a hablar, su voz resonando con una nueva firmeza. «Soy un hombre que se niega a ser definido por otros. Hoy, aquí, reclamamos no solo nuestra voz, sino nuestro lugar en el mundo». El silencio se volvió casi ensordecedor, mientras todos en el bar prestaban atención a cada palabra que salía de sus labios. Martín sintió cómo una ola de poder le recorría el cuerpo, casi como si cada letra pronunciada fuera un golpe contra los muros de su propia inseguridad. «Y tú», continuó, dirigiéndose directamente al extraño, capaz de intimidar a otros, pero ¿qué es lo que realmente llevas dentro? Este juego de poder no te define, sino tus decisiones. El extraño titubeó. La descarada actitud que le había caracterizado comenzó a desvanecerse al enfrentarse a la mirada resoluta de Martín. Había una chispa de vulnerabilidad, un indicio de que quizás no era invencible. Martín notó el cambio, y con esa chispa vio una oportunidad. Debemos despojarnos de las sombras que nos han definido. Ramón y yo estamos aquí para mostrar que la verdadera fortaleza no se encuentra en el miedo o la violencia, sino en la verdad y el amor que hemos negado, proclamó, sintiendo cómo su propia voz resonaba entre los presentes. Los murmullos en el bar comenzaron a moverse, como si todos en la sala sintieran el impulso de finalmente mostrarse como eran, sin máscaras. Ramón miró a Martín con una mezcla de orgullo y asombro. Esa conexión, esa energía compartida, era un hito en su amistad. Se dio cuenta de que no solo estaban luchando por un futuro diferente, estaban haciendo historia. Entonces, el extraño, con la frustración acumulándose, dio un paso adelante, como si intentara volver a recuperar el control. Pero había algo diferente en el aire, todos podían sentirlo. Las palabras de unidad de Martín resonaban en cada rincón, desafiando su dominio. «No somos tus peones», le dijo Ramón, «no tenemos que seguir tu guión». Fue un momento de verdad palpabilísimo. En un instante, el extraño se dio cuenta de que ya no podía sostener su poder a través del miedo. El bar estaba repleto de rostros resueltos, dispuestos a dejar atrás la oscuridad y abrazar la luz de su propia verdad. La carga que había llevado durante años, tanto por Martín como por Ramón, parecía desmoronarse en un solo abrir y cerrar de ojos. Martín sintió, en ese momento, cómo toda la lucha personal había valido la pena. Ya no era el hombre sumiso que había comenzado en el bar. Había tomado las riendas de su vida, enfrentando no solo al extraño, sino también a la versión de sí mismo que se había mantenido silenciada por tanto tiempo.
Había conseguido demostrar que, incluso ante la adversidad más significativa, la valentía para ser uno mismo podía derribar muros que parecían infranqueables. Esa noche en el bar, los aplausos comenzaron a surgir. Gente que había sido testigo de la transformación se puso en pie, uniendo sus voces en un clamor de apoyo. Martín sonrió, sintiendo en su interior una conexión genuina con todos ellos. Se dio cuenta de que había cambiado, se sentía más seguro, más fuerte. Cada uno de ellos había elegido avanzar hacia su verdad personal ese día, y eso era un triunfo monumental. Al final, el extraño se dio la vuelta, dejando entrever una mezcla de incredulidad y frustración. Martín, sintiendo que había dejado una estela de valentía en su viaje, sabía que el verdadero éxito no solo radicaba en la derrota de un oponente, sino en haber inspirado a otros a aparecer con la misma fuerza. Martín miró a Ramón, los ojos llenos de emoción compartida. Habían dado un paso formidable hacia su futuro, uno en el que ya no serían sombras de lo que podrían haber sido, sino hombres que reclamaban su identidad y su derecho a soñar. La confianza estaba ahora arraigada en ellos. No era solo un bar, era un símbolo de renovación y esperanza. Con una nueva visión, el mundo se abría ante ellos lleno de promesas, mientras una nueva historia de valentía comenzaba a escribirse. Esa noche habían alcanzado un nuevo horizonte y estaban listos para enfrentarlo juntos. El camino por delante era incierto, pero estaban dispuestos a caminarlo. Sabiendo que ya no estaban solos, su amistad los acompañaría, brindando fuerza y luz en cada paso. Así, con un profundo sentido de realización, Martín miró a su entorno, sabiendo que el viaje apenas comenzaba. Su corazón latía con fuerza, y el futuro se desplegaba ante él con nuevas posibilidades. El verdadero triunfo, pensó, siempre había sido la valentía para enfrentar la sombra y abrazar la luz. Y con esa promesa resonando en su alma, se dio cuenta de que había conquistado algo invaluable, la libertad de ser quien realmente era. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente a nuestro canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y compartir esta transformación inspiradora con amigos que necesiten verlo. Necesitan comentar sus reacciones y teorías sobre este final y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que podrían beneficiarse de esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.